Las 6 de la mañana, 21 minutos, 6:21. El gobierno decidió suspender el subsidio a las empresas mineras. ¿Mitigará esto la crisis energética? Vamos a dialogar con Osvaldo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, ayer al mediodía se desconectó ya una de las mineras que operan en el Ecuador, Ecuacorriente, tras recibir la disposición de la ministra de Energía, Inés Manzano, y con eso se calcula que se ahorrarían por lo menos unos 83 megavatios, según se conoce. ¿Qué saben ustedes en cuanto a cifras y si esto ayuda a mitigar la crisis energética, Osvaldo? Gracias. En efecto, al final, bueno, de las mineras son ciento y pico de, alrededor de 100 megavatios de potencia. También tenemos las otras dos grandes que son las, básicamente, industrias del acero, en donde sumadas todas las cuatro, sí llegan como hasta los 230 megavatios. Respecto a las mineras, justamente es un tema que ayudará a sincerar el consumo y ayudará a sincerar los precios, porque al final lo que estaba haciendo el país es dando, algunos lo llaman subsidio, pero no era técnicamente un subsidio, sino era un incentivo, pero este incentivo no está previsto en la ley de minería, es decir, se estaba dando un incentivo fuera de lo que prevé la propia ley. Siendo así, es una medida acertada del gobierno el tomar esta decisión, sobre todo en los momentos en donde definitivamente la disponibilidad de energía era una necesidad. Ahora, cabe también decir que la energía no se crea ni se destruye, es decir, que hay energía por todos lados y más de un país como Ecuador, mareas, vientos, sol, geotermia, o sea, la energía no falta. Lo que nos falta es la infraestructura para transformar esa energía en energía eléctrica, que es una forma eficiente para transportar la energía a los puntos donde lo requiere el país para su sistema productivo. Infraestructura e inversión, una política integral de soberanía energética y una competitividad sistémica que podemos abordarlo en esta entrevista. Falta infraestructura e inversión, le decía. Pero hablando del tema de la decisión del gobierno y la decisión política adoptada por el gobierno, como que llega un poquito tarde, ¿no? Esto se venía hablando desde ya hace varios meses, incluso antes de los racionamientos, de este subsidio a las empresas mineras que consumen o que consumían más energía de la que se necesita en un hospital, por ejemplo. Y esto como que ya era más que necesario. En efecto, el propio, en agosto de este año, también nosotros, desde la Sociedad de Ingenieros, en su momento desde el Comité Consultivo, habíamos remitido una solicitud al viceministro de Minas de ese entonces para que se explique realmente, ya que no existe un incentivo en la ley de minería que haya previsto este tipo de tarifas, cuál es la justificación desde el punto de vista técnico por el cual se concedió esto. Al final no tuvimos una respuesta al respecto, pero ya hoy la decisión del presidente marca una medida acertada que había que traerla por la situación. Ahora, las medidas que tienen que acompañar a esto, ya que lo único que estamos haciendo es, por un lado, un doble beneficio en el tema de costos y también en el tema de disponibilidad de esa energía, ya que estas concesiones mineras tenían previsto justamente hacer inversiones, pero usted hace una inversión si es que le trae alguna conveniencia, y rédito, en este caso era más fácil tener una interconexión a 5 centavos en lugar de hacer la inversión y poner en uso su propia generación, que siempre resultará más costoso. Así que por todo lado es una medida que es acertada en este momento y que va a contribuir. Lo cual debería ser acompañado de medidas de corto, mediano y largo plazo que tienen que acompañar esto en el momento de esta crisis eléctrica. Por ejemplo, en el tema de transmisión, avanzar con la interconexión con Perú, que es uno de los proyectos que está pendiente para poder hacer esa transmisión de energía desde el vecino país que tiene disponibilidad. Lo segundo, en la parte de distribución, las distribuidoras como la Eléctrica Quito y demás, las comercializadoras tienen que lograr
mejorar sus redes hacia lo que se llama smart grids o redes inteligentes, es decir, que las redes estén en capacidad no solamente de suministrarnos la energía a los hogares, sino que también esté en capacidad de recibir la generación. La generación distribuida prácticamente en este país no ha despegado. En el Ecuador necesitamos impulsar también. ¿Qué es esto de la generación distribuida? Es que cada hogar podría instalar también sistemas, ya sean fotovoltaicos o ahora que veíamos unos lindos sistemas eólicos que son de pequeña escala para ser instalados en edificios, en casas, y que comienzan a proveer energía a las unidades pequeñas, pero necesitamos que las redes estén en capacidades de recibir esto y obviamente que las distribuidoras aprueben, porque al final hay que hacer un match de la energía que entrará a su hogar por parte de la empresa eléctrica de su zona y también cuando usted tenga la generación en horas que esté generando, que la suministre hacia la red. En el caso fotovoltaico esto pasará durante el día, en el caso eólico puede ser las 24 horas del día. Este es un cambio que definitivamente es necesario y poner en marcha para que las distintas empresas eléctricas puedan verificar que sus inversiones en redes locales puedan permitir que el ciudadano genere y aporte al país. Claro. La generación en corto, de gran escala, en cambio, necesitamos volver a mirar qué pasó, por ejemplo, con Termogas Machala, que estaba funcionando al 30% de su capacidad y que lo único que falta es suministrar gas natural. Al decir lo único que falta, claro, hay cierto trabajo también de ingeniería que permita ingresar con el gas para que suba la capacidad hoy instalada y que lo que necesite es el combustible, gas natural, para poder subir de ese 30% y ir a su máxima producción. Diversificación es la otra palabra, aparte de potenciar lo que tengo y que se ve que hay trabajo en ese asunto de hoy recuperar la parte térmica. La diversificación es la palabra clave donde adquirir motores de generación térmica con Fuel Oil 6 está bien y resulta mejor aún que las barcazas, puesto que la barcaza estamos pagando también un costo adicional por el alquiler de un barco sobre el cual están los motores de generación. El barco en sí no es el bien que nos interesan los motores que están sobre el barco. Por tanto, pagar por el barco siempre será un costo adicional. El poner generación en tierra térmica con fuel oil, ya que teníamos el fuel oil, es importante. Claro está que hoy parada la refinería, dejamos de tener la disponibilidad de producción local, perdemos 50,000 barriles de día de esa producción local, pero eso vendrá. Tan pronto vuelva la refinería, lo volvemos a tener. Ahora, hay que Osvaldo, analizar muy de cerca, obviamente, el costo de esos motores para que obedezcan a lo que es un costo razonable del valor de esos motores para territorio nacional. Osvaldo, el tema también pasa por, si bien se puede adoptar, digo, quienes tengan la posibilidad económica de implementar estos sistemas de generación domiciliario en edificios residenciales, lo que sea, no es tan fácil, los costos son muy altos. Y claro, la pregunta que queda flotando ahora es, el presidente va a anunciar hoy los cortes para las próximas 3 semanas. Como está la situación, la pregunta que no tiene respuesta es, ¿hasta cuándo va a ser esto? Esa es una pregunta compleja de responder, en donde las medidas inmediatas, como habíamos señalado, el comenzar a traer gas natural para Termogas, el avanzar impulsando la interconexión con Perú, medidas inmediatas en donde también tenemos que ver más allá de las propias fronteras de países cercanos. Aquí voy a poner un asunto que en el país no se lo ha tratado con la debida profundidad: energía nuclear. Uh-huh. Así como hay motores de combustión que se ponen sobre barcos para poder hacer esto, existen países en el mundo que también tienen barcos con reactores nucleares. Los reactores nucleares, si bien es un tema que muchas veces suena sensible y demás, es una energía que ahora con los reactores de tercera generación ofrecen energía segura en muchos sitios del mundo, y que si el país no ha definido
la posibilidad de utilizarla ya de forma permanente, al menos debería evaluar la posibilidad de usarla en un esquema donde los países que tienen montadas estas unidades sobre barcos pudieran ofrecer una cooperación al país y realizar un suministro a partir de reactores nucleares puestos sobre barcos que los hay, pero obviamente ese tipo de gestiones necesita una relación internacional de país a país como para que eso pueda fluir. Hasta donde Bien. entendemos, existen científicos aquí en el país que por sus vínculos y estudios fuera del Ecuador están haciendo contactos para a manera personal intentar viabilizar también cartas de interés en este sentido. Sin Y embargo, esperemos que eso tenga resultados, ¿no? Esperemos que eso tenga, digo, resultados en el corto plazo, porque la situación, sobre todo para los emprendedores, para los empresarios, está siendo muy, muy, muy costoso. Osvaldo, le agradezco por su comentario, por su criterio, por sus sugerencias técnicas también sobre esta situación, a propósito de la medida del gobierno de suspender el subsidio a las empresas mineras. Le agradezco, muy gentil. Gracias, muy amable, un buen día. Fue Osvaldo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. 6:32. Esto es Notimundo al Día.